Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Ujú. Feliz día, primer día de la semana. Así Ayer es, vimos el mensaje de la cruz, el título de esa lección, y hoy vamos a ver el evangelio de la cruz. así es, así es. Por cierto, pastor, gracias por acompañarnos hoy a Oh, sí, compartir el un mensaje gusto. Siempre es de un la placer. bendita palabra del Señor con los hermanos. Sí, Había siempre es muchos un que estaban placer. preguntando por usted, ¿qué pasó con el pastor Ya, José? es que imagínese, ¿no? Cumpliendo la misión. Cumpliendo la misión. Así es que Y estamos, bienvenido, cumpliendo la pastor. misión. Bienvenido. Gracias. Y interesante, ¿no, pastor? Lo que hemos estado viendo, el mensaje de la cruz y hoy el Sí, evangelio de la cruz. el Evangelio de la Cruz. Hoy tenemos esta lección, está maravillosa también. Vamos a ir al detalle, tratando de entender esto que Pablo menciona y que para muchos hoy también, muchos cristianos, algunos teólogos, ¿no? Que todavía no le ha llegado la suficiente luz, o pastores, por así decirlo, ¿no? No le ha llegado la suficiente luz, eh, hablan mucho de la cruz, sin saber que el que está en el pensamiento de Pablo no es en sí la cruz, sino Amén. Cristo quien lo llamó, porque quien llamó a Pablo fue Cristo, no la cruz. Amén. Así que, pero hay una combinación que vamos a ver en un ratito más adelante. Pero pastor, ¿por qué no Pastor, oramos? vamos a orar. Claro, vamos a orar. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque estamos aquí reunidos para pedir siempre tu bendición, tu iluminación, para que las cosas, al tú iluminarnos de estas cosas espirituales, podamos también ponerla en práctica. Así como nuestros antepasados lo hicieron, que se entregaron a ti, que por ellos aprendemos más también de ti y por la iluminación de tu Santo Espíritu. Así queremos hacer hoy y por eso venimos a ti. Bendícenos, bendice a los hermanos y amigos que están ahí en casa Sí, Señor. y donde quiera que estén. Y también bendice a este grupo de personas que está aquí en el canal, trabajando para gloria de tu nombre y para que esta señal llegue y este mensaje llegue al mundo entero. Sí, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, pastor. Fue interesante, ¿no? Así El es. evangelio de la cruz. Así es. El Evangelio de la Cruz es bien interesante. Vemos que el apóstol Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. Sí. No es, Sí. no es extrañarse, ¿verdad, pastor? Que Jesucristo es el crucificado, fuera el centro de su predicación. Sí. Como usted mencionó hace un momento, no era la cruz, sino era el que había sido crucificado en la Exacto. cruz, exactamente. Exacto. El apóstol Pablo tenía que hacer énfasis en que la cruz, porque que una persona de la majestuosidad, de la popularidad de Cristo, ven que contradijo a los mismos maestros de la época en cuanto a sus enseñanzas. Me estoy refiriendo a los maestros judíos, que les contradijo, que incluso en una ocasión le dijo a una gran congregación, le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus obras eran malas. Y Cristo atrajo a la gente porque las obras de Cristo eran muy dispar con la que tenían los dirigentes judíos. Las obras que Cristo hacía eran obras extraordinarias, declarando que Él era el Hijo de Dios, declarando que Él lo que hacía y lo que decía tenía una misma línea, no eran líneas diferentes. Lo que Cristo hacía no lo había hecho ni ningún dirigente judío de la época, ni antes, ni en ese momento. Claro, los discípulos sí iban a hacer cosas, como Jesús dijo, cosas mayores que estas van a hacer ustedes. Por eso digo, ni en ese momento, ni antes. Y la gente veía a algunos le decían palabrero, otros decían maestro,
etcétera, como usted le dijera. Pero algunos veían algo diferente en él, incluyendo gente romana. Veían en este hombre algo diferente. Entonces, como Cristo se hizo popular, como Cristo donde quiera que iba mucha gente, porque hasta llegó a alimentar a gran grupo de personas, gran cantidad de gente, miles de gente, miles, los llegó a alimentar y sobrar alimento. Entonces, se hizo popular. Cuando Cristo era un hombre que sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a las gentes que no podían valerse por sí mismos. Entonces Cristo se hace popular. Sumamente, la gente creía que era el Mesías que iba a derrumbar el gobierno romano. Y lo que esperaban ellos de un Mesías no era que muriera en una cruz. Era que eliminara el cuerpo romano. Una vez eliminado el cuerpo romano, este es el Mesías. Una vez, claro, Cristo hizo una gran hazaña. Y al otro día, no, tú vas a ser el rey. Y lo montaron en un burrito y vámonos para Jerusalén. Y entró a Jerusalén montado en un burrito porque estaba profetizado. Pero Cristo dijo, no, es que mi reino no es de este mundo. Así que váyanse todito para su casa. Y ahí fue que mucha gente dejó de seguirlo. Mucha. Pero Cristo continuaba su ministerio. Y lo buscaban los mismos dirigentes para quitarlo del medio. Pero Cristo era el Mesías realmente, en todo el sentido de la palabra, pastor. Por cierto, pastor, la cruz de Cristo Jesús tiene el poder para mostrar la calamidad y el pecado del hombre. Pero también la cruz de Cristo Jesús tiene el poder para mostrarnos a Dios, al Dios del cielo. El amor y la misericordia del Señor. De verdad, cuando estamos diciendo la cruz, nos estamos refiriendo a Cristo Jesús. Sí. Es lo que algunas personas pensaban. No, porque es que, y es lo que Satanás quiso hacer. Satanás quiso humillar a Cristo para que nadie creyera en él. O sea, tenemos que tener claro eso. Llevarlo a la cruz era un punto, yo diría, de un éxtasis, del más alto nivel, el más alto nivel. Llevarlo a la cruz era para que nadie creyera en ese delincuente. Y eso fue lo que hizo Satanás. Llevarlo ahí. Susurró a los dirigentes judíos para que no le quitaran el puesto. ¿Para qué? Para que este hombre, que tal vez ellos no lo conocían o no lo conocían, pero Satanás sí lo conocía. Satanás sí lo conocía y los ángeles malignos también lo conocían. Que recuerdan aquel momento cuando vino Jesús y estaba un endemoniado. Y Jesús, ellos de una vez, desde que vieron a Jesús, le dicen, oye, sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Eres esto. ¿Vienes a atormentarnos? Entonces, ellos sabían. Y Satanás sabía. Pero mucha gente del pueblo y muchos líderes judíos no sabían que ese era el Mesías. Y había que quitarle la vida a como dé lugar. Satanás no se la podía quitar. No. Pero a través del otro ser humano, a través de los dirigentes judíos, sí lo llevó al lugar más feo, por no sé qué palabra usar, pero lo más feo, lo peor que se pueda llevar a un hombre, al lodo, al fango, a las cosas, a las más grandes miasmas del pecado, del mal. Ahí lo llevó Satanás, por los mismos dirigentes que debían creer en él. Pero el mismo Satanás los encegueció, dándole cosas materiales. Porque una cosa les digo,
Satanás ensalza a la persona dándole cosas materiales. ¿Okay? Y le dio cosas materiales a los judíos para que derribaran a Cristo. Y lo lograron. Pero Cristo al tercer día resucitó. Pastor, por eso es tan importante que como iglesia adventista llevar el mensaje de la cruz a nuestras iglesias. Que ese sea el centro de toda predicación. O sea, en pocas palabras, que nuestros mensajes sean cristocéntricos. Ya nosotros hoy, pastor, no tenemos ese problema con la cruz como lo tenían los antiguos. Ya nosotros no lo tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer énfasis en Cristo. Amén. Que ese es el originador de la vida. Ya esos palos en los cuales Cristo fue crucificado ya ni existen. Pero Cristo sí existe. Amén. Entonces nosotros tenemos que hablar de Él, magnificarlo a Él, de la misma manera como lo maltrató a su máxima expresión Satanás. Nosotros hoy debemos sí magnificarlo a su más alta posición. ¿Por qué? Ya, claro, ya Dios lo hizo en el cielo. Dios, después que Cristo llegó de acá, de la tierra, después que resucitó, pues cuando los ángeles lo llevaron, Dios mismo ordenó, el Padre ordenó a los ángeles y a todos los seres, adórenlo. Amén. O sea que Él es la máxima expresión de la salvación. Entonces, no es la cruz. Él murió en una cruz para vergüenza, pero a quien hay que magnificar su nombre por su valentía, por su entrega, por su sangre derramada, porque combatió al mismo diablo en su mismo terreno, porque lo maltrató también, porque resistió. Él es mi Salvador. Amén. Y eso es lo que el mundo debe enfatizar hoy, pastor. Amén. Mírele cómo lo ilustra la sierva del Señor. La cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal. Así es. Y por fin acabará por eliminar a cada uno de ellos. Así La es. cruz es el centro de toda autoridad. Y de ella toda autoridad procede. Él es el gran centro de atracción, porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Así es. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Si más aún, fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Los que por intermedio de la fuerza de Cristo vencen al gran enemigo de Dios y el hombre en las cortes celestiales ocuparán una posición superior, la de los ángeles que nunca han caído. Así es, claro. Wow, qué bonito. Muy bonito, sí, claro. Uno de los puntos principales también que nosotros tenemos que entender es la enseñanza que Cristo vino a dejarnos. ¿Ve? En el bautismo de Cristo, bueno, en su nacimiento, vamos a poner el nacimiento, porque eso sí que me pone a mí bien, bien tremendo. El nacimiento de Cristo aquí en la tierra. ¿Ven? Dice que el cielo se iluminó. Hay un himno nuestro que dice, se oye un canto en alta esfera y en los cielos, gloria a Dios. Y por ahí sigue, ¿no? Y, al mortal paz en la tierra. Y entonces, ¿cómo el cielo se vació? Y eso lo estaba estudiando aún esta misma mañana. ¿Cómo el cielo se vació para venir a presentarle al universo y especialmente al planeta Tierra el nacimiento de Cristo? Wow. Igualmente pasó cuando Cristo ya se iba para el cielo. En cómo el cielo se vacía y los ángeles escoltan a su comandante, a Cristo. O sea, vemos la deidad. Eso es lo que quiero enfatizar. El cielo completo trabajando por la humanidad. Ahora, el sufriente es Cristo. El sufriente físico, porque también Dios mismo y el Espíritu Santo sufrieron cuando Cristo estaba en la cruz.
sufrieron y pelearon para que el enemigo no tratara de hacer más de lo que hizo con Cristo. ¿Ok? Entonces, en el bautismo de Cristo, la deidad estuvo ahí. ¿Ven? Que es un punto para desarrollarlo tremendamente. No solamente en el bautismo, en el momento cuando estaba en el desierto. Oh, no, ese es otro punto extraordinario. El ejercicio completo de Cristo lo pone en el más alto nivel de salvar la humanidad, pastor. Interesante, mire lo que dice el don profético. Cristo declaró, y yo si me fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí. Así es. A mí mismo, esto lo dice Juan 12:32. Y si la cruz no encuentra una influencia en su favor, crea una influencia. De generación en generación, la verdad para este tiempo es revelada como la verdad presente. Cristo en la cruz fue el instrumento mediante el cual se unieron la misericordia y la verdad, y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio por el cual se moverá el mundo. Claro, claro. Precisamente por eso fue que el apóstol Pablo tomó esto en serio. Y eso, algo más profundo todavía. El mayor escritor en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo por todo lo que tenía que decir acerca de Cristo. Acerca de ese Cristo que la gente rechazaba porque murió en una cruz, que era un Mesías falso. Entonces, él, de la forma como Cristo lo llama al apóstol Pablo, en medio de una persecución atroz que tenía contra la iglesia. Claro, nosotros sabemos que no era el apóstol Pablo en sí, porque el apóstol Pablo también era creyente. Es la persecución que tenía Satanás, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, que ahí nos habla en el versículo 17 específicamente, que Satanás se fue a hacer guerra e hizo una guerra furiosa donde muchas personas, muchos seguidores de Cristo han muerto. Han muerto especialmente como lo fue este primer mártir, Esteban, entre otros más también, que murieron apedreados. O sea, lo que Satanás dice es una cosa. Si no dejas a Cristo por la buena, lo vas a dejar por las malas. Por las buenas es, desiste de eso. Como le decía también a Cristo, desiste. O sea, no vayas a la cruz. Por favor, no vayas a la cruz, le decía Satanás a Cristo. Te van a negar, tantos susurros que le hacía Satanás a Cristo. ¿Quieres ir? ¿Vas a ir para allá? Entonces, agarra ahora. Ahí lo maltrataron, lo llevaron al pretorio, le rompieron la piel. Ese es el sacrificio que Pablo ensalza, que aguantó. Cristo aguantó por salvar la humanidad y Satanás le dio para que no salvara la humanidad. Y no solo eso, sino que después que le rompió su cuerpo roto, o sea, su piel, la espalda, el frente, sus piernas, todo roto, su cabeza también, ahora lo lleva a su máxima expresión. Va para la cruz ahora, para que muera como un delincuente, para que nadie crea en ti. Entonces, eso es lo que impacta a Pablo para hablar tan a favor de él, por escribir tanto acerca de Jesús, que hoy nosotros tenemos esas cartas paulinas, son maravillosas y que han transformado muchas vidas también, pastor. Amén. Así es, queridos hermanos, el tema es muy hermoso. Así es. La primera y segunda carta a los Corintios. Así es. Enviada por Pablo. Así que no se pierdan, hermano, el estudio de esta semana, por favor. Queremos invitarles a que nos acompañen mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falten, por favor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.